Sean bienvenidos a esta clase grabada en la unidad 1 en nuestra materia contabilidad 1. Y recordemos nuestra frase del Club Contable, en donde nos dice que la vida es como la contabilidad. Después de un cierre viene una nueva abertura. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta materia de contabilidad 1. Y bueno, vamos a conocer en este sentido general qué son las NIF. Las NIF, en su conceptualización más general y más amplia, son normas de información financiera. Recordemos que existe una compilación mayor a nivel internacional que son las NIF, o sea, con doble I. Normas internacionales de información financiera. Y cada país va a tener su propia NIF. ¿Cuál es el propósito de hacer uso como contadores de nuestra NIF? Es que los estados financieros que nosotros presentemos lo vamos a hacer de una forma uniforme, en donde tengamos conceptos esenciales y básicos y que nosotros podamos leerlo. ¿Quiénes? Pues básicamente los dueños de la empresa, terceras personas que son esenciales para que puedan leer nuestra información. ¿Quiénes? A quienes solicitamos situaciones o préstamos crediticios o que nosotros necesitamos invertir. Esto es para racionalizar en un sentido general y llevar a cabo un cierto uniforme en cuestión de la presentación de estados financieros. Ese es el propósito básicamente de hacer uso de las NIF. Bueno, vamos a ver en su sentido general qué son las NIF. Y dice aquí que es un conjunto, en este caso, de normas, imperativos, mandatos, normas generales que rigen a nuestra profesión, la contaduría pública, pero que básicamente nos enseña en cómo nosotros vamos a presentar la información financiera que tenemos contenida en ella. Y sobre todo, identificar que el balance general se presenta a una fecha determinada, mientras que nuestro estado de resultados lo vamos a presentar a un periodo determinado. Y esto tiene completa dependencia para que la información sea presentada en el momento oportuno. Algo muy importante es que también se encuentra esta CINIF, que no es otra cosa más que una comisión internacional también que regula nuestras normas de información financiera, CINIF, ¿verdad? Pero es quienes emiten estas normas, estas normatividades, ¿verdad? Y también nos dejan claras cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos, la forma de poder confiar en la información financiera que estamos presentando y la transparencia de ello. Recordemos que esa es una característica que, de acuerdo a nuestro código de ética profesional, es la que debemos de tener. Nosotros debemos de ser transparentes, confiables y honestos. Esto es un sentido general de la cual en este caso tenemos que hacer uso. Bueno, algo muy importante, las NIF, además de que nos dicen, nos pronuncian básicamente, nos dan pronunciamientos relativos con respecto a los rubros de esa información financiera, ¿verdad? Y sobre todo los conceptos que nos dejan bien claros, gracias a la CINIF, que esta comisión internacional nos permite poder llevar a cabo. Además de ello, regula básicamente que la información que está contenida sea de las entidades financieras, agreguen sus notas a los estados financieros, y además de ello también divide la NIF en series. Y en este caso es una serie alfanumérica, ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo puedan conocer. Algo muy importante es que no debemos repetir los rubros de ninguna forma, ni tener consideraciones similares de rubros, porque esto entorpece el entendimiento de la información. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? ¿Cómo está estructurado? La NIF A, básicamente, ya ven que es de forma alfabética. Está A, B, C,
D y E. Y además de esto vienen algunos criterios importantes o le llaman circulares, que están fuera, tal vez fuera de alguna de las series, pero que por cuestiones prácticas y de experiencia que han sucedido en las empresas, pues lo pueden agregar. Bueno, entonces en este caso, básicamente, la serie A nos habla de una conceptualización general de lo que son las entidades financieras. Y por otro lado, y muy importante, es la serie B. Esta serie B básicamente nos dice cómo se encuentran contenidos algunos principales rubros iniciales de, en este caso, nuestro balance general o estado de situación financiera. La serie C también nos va indicando qué pasa con el efectivo, qué pasa con el efectivo, le llaman, o inversiones temporales, qué pasa con los documentos y cuentas por cobrar, qué pasa con las amortizaciones, qué pasa con las depreciaciones, y también la serie D nos va dando información básica de algunos puntos básicos en la cuestión de la presentación de los informes financieros. La serie E, por consecuencia, nos va a dar al final de cuentas un bosquejo claro, ¿verdad? De algunas cuentas que no se encuentran contenidas o que casi no son muy comunes, ¿verdad? En nuestros estados financieros. Perdón, una última apartado, que son estas circulares. Estas circulares nos dicen qué sucede cuando no agregamos notas financieras, o en qué momento debemos de agregar notas financieras, o condiciones que la empresa pueda tener por liquidez, por solvencia, rentabilidad, endeudamiento, o por cuestiones de auditoría, revisiones operacionales, revisiones de control interno, que están fuera de una de estas series, contenidas en una de estas series, para no dejar a un lado algún rubro de los estados financieros. Bueno, ¿cuál será el objetivo? El objetivo básicamente, aparte de que proporciona información que debe ser confiable, oportuna, transparente, veraz, ¿verdad? Tenemos que sistematizar esta información. Recordemos que ahora con el uso de las TICs todo está completamente sistematizado. La auditoría, por lo tanto, no es que haya perdido credibilidad, ni tampoco valor, ¿verdad? Pero ahora inmediatamente el SAT, a través de la información financiera y haber timbrado facturas de ingresos o de egresos, inmediatamente pueden definir en qué semáforo se encuentra la empresa, ¿verdad? Si está en un semáforo rojo, bueno, pues hay una alerta, ¿verdad? Y nos va a mandar notificaciones y condiciones por ahí ad hoc en relación a cómo nosotros nos encontramos en nuestra salud. Ahora le dicen salud financiera. Bueno, ese procesamiento que debemos de llevar a cabo utilizando un excelente catálogo de cuentas. Tenemos a través del SAT, nos proporciona un catálogo de cuentas general, y es lo que también debemos de cuidar. ¿Cómo debemos de evaluar? O sea, de lo contenido, de la información resultante, vamos a ir evaluando, tomando decisiones para esto. Pero aquí lo que prevalece en las normas de información financiera es la forma de evaluación. Y en la forma de evaluación nos dan métodos y procedimientos para poder hacer una depreciación, para poder hacer una amortización o un arqueo de caja chica, las conciliaciones bancarias, cómo vamos a presentar el efectivo de inversiones temporales, que es a lo que nos atañe en esta unidad. Entonces vean, de todo esto que es tan indispensable, la parte de evaluación y presentación en la información financiera es la que nos prevalece. Bueno, algo importante, recordemos los tipos de entidades. Aquí básicamente pues ya conocimos o ya sabemos cómo podemos identificar nuestras empresas o donde estemos trabajando, o si somos dueños también de ellas, pero aquí el sentido más general y estricto es una persona física. ¿Qué tipo, en qué régimen se encuentra, qué obligaciones tiene y cómo debe presentar la información financiera? O bien, si es una persona moral,
pues tiene que estar regida y guiada por una ley general de sociedades mercantiles, además del diario oficial de la Federación, en donde pues nos obligan en determinado momento a una revisión de auditoría a través de dictámenes o informes o condiciones que la misma entidad federativa o la misma el sistema de administración tributaria nos los pidan a través de la Secretaría de Crédito Público. Bueno, y entonces aquí es donde también prevalecen conceptos y condiciones de obligatoriedad. Entonces, es tan importante la identificación de esto para hacer uso, en este caso, de las NIF. Bueno, ¿qué más vamos a recordar? Están los estados financieros y recordemos que el balance general se le llama también estado de situación financiera o estado de posición financiera. Ustedes tienen que saber básicamente qué está presentando. Está presentando nuestros derechos y nuestros bienes, pero también está presentando deudas y obligaciones y está presentando un capital que aritméticamente es activo menos pasivo. Entonces, esto es lo que presenta y lo presenta a una fecha determinada. Recordemos esto porque es básico y crucial para nosotros hacer nuestra contabilidad. El estado financiero, que le llaman también básicamente de resultados. Este estado de resultados nos proporciona básicamente información en donde podemos nosotros saber si se está ganando, se está perdiendo, cómo están nuestros costos, qué pasa con nuestros gastos de operación, ¿verdad? Si existen otros gastos, otros productos, si estamos en este caso disminuyendo nuestros impuestos, que debimos haber considerado por lo menos ISR y PTU, y poder determinar nuestros tipos de utilidad, como es nuestra utilidad bruta, nuestra utilidad de operación, nuestra utilidad antes de impuestos, nuestra utilidad neta, ¿verdad? Y en el estado, en el estado de caso de flujo de efectivo, es el punto medular. Aquí nos dice cómo está nuestra condición y en este sentido básico y en la cuestión general de cómo se encuentra contenido caja o bancos. ¿Qué cosa tenemos en este momento? Si lo estamos valuando a una fecha determinada. Acuérdense que es una fecha determinada. O bien nuestro capital, cómo se está moviendo, nuestro capital o patrimonio, también han tenido aumentos o disminuciones, cuáles han sido los motivos de estas condiciones. Y bueno, algo muy importante, no deben de hacer falta nuestras notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que nos está indicando es que debemos de hacer observaciones con respecto a por qué los aumentos de documentos por cobrar, por qué las disminuciones de documentos por pagar, qué pasa con nuestros activos fijos, cómo están nuestras deudas a través de las amortizaciones, cómo hemos ido amortizando, pero también necesitamos saber si han habido contingencias. Y 2019 fue crucial por la situación financiera. Para muchas empresas, esta contingencia vino a traer graves problemas financieros y varias condiciones. Entonces, debemos agregar estas notas como un ejemplo de contingencia. Y bueno, debemos también conocer cómo se hace un asiento de apertura, qué debemos de tener, qué debemos de presentar. Recordemos que no podemos tener conceptos similares en ese rubro. Hay un flujo de efectivo importante. Este flujo de efectivo, vamos a analizar los arqueos de caja chica, cómo podemos hacer arqueos de caja chica de tal forma que todo lo que tengamos contenido sea claro, oportuno e inmediato. O sea, debemos de evaluar, recordemos que ya estamos aplicando el concepto técnicamente, la parte de evaluar. ¿Qué valor le voy a dar? El valor es a la fecha determinada o al periodo determinado, pero básicamente cuando hacemos uso de los estados de resultados es a una fecha determinada. Y me voy a quedar aquí con el concepto, con el rubro de la conciliación bancaria. Esto recordemos que una conciliación es un cuadre. Vamos a cuadrar, vamos a comparar la información que tenemos en bancos o en cheques, en bancos o en las instituciones financieras de cualquier tipo, con relación a nuestros auxiliares contables.
Y con esto nosotros podemos considerar esta primera unidad. Agradezco su atención.